Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Hoy nuevamente damos gracias a Dios por un nuevo día que nos ha permitido levantarnos con bien y en salud, y que hoy también nos permitirá, hermanos, poder estudiar la escuela de matrimonios que ya tiene preparada nuestro Dios para nosotros. Vamos a ponernos en sus manos, hermanos, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, amado Señor, hoy te damos gracias por la vida que nos has entregado. Te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti, bendito Padre. Suplicamos que tú nos cuides, Señor, y nos apartes del mal. Te suplicamos también que nos des, Señor, la sabiduría y el entendimiento para poder llevar tu lección, Señor, en nuestro corazón. Que seas tú, Señor, que nos aparte del camino ancho y nos muestres tu senda, Señor, de vida, tu senda, Señor, de salvación. Hoy te suplicamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor Redentor. Amén. Amados hermanos, vamos a iniciar nuestra escuela, Manual de Matrimonios, Principios Bíblicos para evitar la ruptura. Vamos a continuar, hermanos, con la lección número 9. Tiene como título: Un conflicto sin solucionar genera consecuencias. Como objetivo, hermanos, necesitamos reconocer que un conflicto no resuelto genera heridas, enojo, rencor, amargura, frustración y con todo ello, hermanos, la falta de felicidad en el hogar. Terminamos siendo infelices, nos mantenemos enojados, tenemos heridas expuestas y empezamos a acumular rencor que se convierte en amargura, hermanos. Nos volvemos seres frustrados dentro del matrimonio, en donde convivimos diariamente, en donde tenemos a nuestros hijos, en donde es nuestro seno familiar, hermanos. Todo esto cuando nosotros tenemos como consecuencia cuando enfrentamos un conflicto y no buscamos resolverlo. Necesitamos el consejo bíblico ante las consecuencias de una ruptura, hermanos. Cuando tenemos un conflicto y no lo resolvemos, impacta en nuestras vidas, hermanos. Y para poder superarlo necesitamos de la ayuda de Dios. Y necesitamos allegarnos a la palabra del Señor, a la lectura de su palabra, y que Él sea quien nos aconseje, para ponernos en sus manos, hermanos. Necesitamos entender, hermanos, que para que nuestra vida sea pacífica, que para que nuestra vida sea tranquila, llena de paz, necesitamos hacernos algunas preguntas. Entre ellas, cuando tenemos ese conflicto, hermanos, es: ¿quién está exento del pecado, hermanos? ¿Quién de nosotros puede decir: no, yo no tengo pecado en toda mi vida? Yo jamás he cometido errores. En ese caso, hermanos, nosotros conocemos la respuesta, porque la misma Biblia nos dice: quien dice que no ha pecado, hace mentiroso a Cristo, hermanos. Hace mentiroso a Dios. Y necesitamos enfrentar los conflictos y entender, razonar, hermanos, que los conflictos tiene un impacto muy fuerte en nuestra vida conyugal. Que los conflictos con mi esposa, con mi esposo, tienen un impacto que dejan huella, hermanos. Y necesitamos resolverlos. Necesitamos darle salida, hermanos. Encontrar una solución para ambos. No una solución egoísta, sino enfrentarlos y encontrar en qué podemos, hermanos, guiar esa solución. En Dios es obviamente, pero ¿cómo daremos esa salida como seres humanos? Tiene unos efectos, hermanos, que tardan en sanar. Ese impacto nos deja como efecto heridas que no se curan de la noche a la mañana, hermanos. Nos dejan heridas que necesitamos, hermanos, trabajarlas día con día para no tener ese tipo de problemas en nuestra vida. Particularmente, hermanos, de esos conflictos, vamos a hablar de uno que tal vez uno que no es pastor, nosotros que no tenemos, hermanos, la investidura de un pastor, de un ministro, nos es difícil poder tratarlo. Pero es importante, hermanos, que al menos podamos razonarlo y entenderlo. Esta lección nos habla de uno de los conflictos más fuertes entre una pareja, entre un matrimonio, particularmente el adulterio.
hermanos, necesitamos tratarlo. Es difícil, es duro, pero necesitamos entender que ese conflicto golpea y golpea muy duro, hermanos. La violencia en cualquiera de sus expresiones, física, verbal, emocional, psicológica. La violencia no debe presentarse ni siquiera como una opción entre un matrimonio, hermanos. Y entre un matrimonio investido por Cristo, menos. No debe ser ni siquiera mantenerse en nuestro pensamiento ni como reacción, hermanos. El abandono, acercarnos o alejarnos de nuestra pareja, nos lleva, hermanos, al abandono. Porque el abandono no solamente es físico, hermanos, sino también emocional. Es importante no alejarse, es importante resolver problemas, resolver diferencias, resolver conflictos. Estos dejan huellas profundas, hermanos, y cuando sanan dejan cicatrices que tal vez siguen doliendo. Entonces necesitamos, hermanos, entender que estas cicatrices, que estas huellas deben ser sanadas en su totalidad y no es de un día para otro, hermanos. No podemos dejar o pensar que solucionaremos esos conflictos con un simple y sencillamente perdón. Eso lleva tiempo, hermanos, de cualquiera de los dos lados. Hablamos de hombre, hablamos de mujer. Porque es necesario, hermanos, entender que de esos conflictos también necesitamos poder encontrar un camino a esa solución. Hermanos, estos conflictos dejan unas huellas muy grandes. Estos conflictos, hermanos, impactan en hombre, en mujer, en los hijos. En la mujer, hermanos, la mujer cuando se enfrenta a este conflicto o a estos conflictos queda de una manera ante la sociedad desvirtuada, dolida, lastimada, hermanos. Queda ante los ojos de la sociedad sojuzgada, humillada, reducida a la vergüenza, a la compasión y desamor, hermanos. Empieza a ser criticada, empieza a ser desvirtuada, empiezan a suceder tantas cosas que ya está lejos o ya no tiene, hermanos, la protección del varón. Eso se ha eliminado ya. Esas son las consecuencias que sufre una mujer, hermanos. Ser desvirtuada, sojuzgada, reducida a la vergüenza, a la compasión y desamor. En el hombre, hermanos, también tiene consecuencias, tiene impactos muy duros, como el ser degradado ante los demás hombres, minimizado en sombría, hermanos, virilmente deshonrado, y será expuesto al escarnio y soledad, hermanos. Cuando en su vida del hombre ha surgido este conflicto, todo eso sucede. Degradado, minimizado, virilmente deshonrado y expuesto al escarnio y a la soledad. Pero no solamente sufre el hombre, hermano, no solamente sufre la mujer. Los hijos también tienen un impacto muy fuerte. Los hijos ante ese medio, hermanos, donde deberían ser protegidos, cuidados, amados, en el momento que surgen ese tipo de conflictos, hermanos, surge un medio de incertidumbre en su familia. Surge un medio en el cual esos niños, esos jóvenes o esos adolescentes están siendo envueltos en un ambiente, en el ambiente de la indefinición, en el ambiente de la confusión. Están en un desconcierto familiar, hermanos. Y ellos sufren y por ese medio, hermanos, a causa de ese medio en el que se están desenvolviendo, tienden a tener una conducta diferente. Se vuelven iracundos, se vuelven desconfiados, se vuelven depresivos, hermanos, sufren de la depresión, desconfían de todo el mundo porque ya no tienen en el seno familiar en quién confiar, se vuelven violentos, se vuelven molestos con cualquier cosa, hermanos, se vuelven indisciplinados,
y la tristeza invade sus vidas, hermanos. Se vuelven desgarradoramente tristes. Ellos, sin tener culpa de nada, también sufren, hermanos, por ese conflicto. También sufren, hermanos, porque en medio donde deberían ser cuidados, protegidos, llamados, ha desaparecido. Y se ha vuelto ahora un medio en el cual están confundidos, en el cual están con un desconcierto, hermanos. Crecen dentro del desatino de los adultos, del papá y de la mamá. No saben qué hacer, se encuentran en medio. Y sus tendencias son esas: volverse iracundos, desconfiados, depresivos, violentos, indisciplinados y desgarradoramente, hermanos, desgraciadamente también, con una tristeza en su corazón. Esos conflictos también, hermanos, abarcan hasta la familia política, porque la familia política también juega un papel importante en el rol de la familia, hermanos, en el rol del matrimonio. Porque después que viene ese conflicto, cuando viene una separación, se rompen lazos que antes eran fuertes, lazos que antes eran de amistad, de amor, se rompen. Y pues se empiezan a tomar partidos, hermanos. No, que fulano tiene la razón, no, que fulano tiene la razón, no, que nosotros te vamos a cuidar. No, hermanos. Jamás la intervención externa, que no venga, hermanos, con el consejo de Dios, podrá ayudarnos. Solamente el consejo de Dios podrá darnos la guía adecuada. Y la gente que toma partidos, hermanos, en apariencia nos ayuda, nos hacen tal vez con una buena intención, pero en realidad nos están haciendo o alejando más de la solución real que a Dios le gustaría que tuviéramos. Y se empiezan precisamente por ese rompimiento de lazos, por esa tendencia a tomar partidos, se generan odios y venganzas, hermanos, entre familia, política y entre el matrimonio. Empiezan a odiar al esposo, empiezan a odiar a la esposa, empiezan a tener preferencias entre los hijos, hermanos, también. Entonces, también alcanza ese tipo de conflictos, ese tipo de conflicto interno en la familia, alcanza también a la familia política. Y también sufren, hermanos, también se acercan al sufrimiento de la familia. Hermanos, ante este panorama, ante este conflicto, el tiempo no siempre es una cura completa, hermanos. Pero quien sí da la cura, hermanos, es Dios. Dios, que siempre es generoso, nos provee de principios, hermanos, para poder sanar nuestro ser, para poder sanar a nuestros semejantes, para poder sanar a quien hemos ofendido. Hermanos, nosotros necesitamos tomar un ejemplo muy grande. El más grande de los ejemplos que encontramos en la Biblia, hermanos, es Jesús. Jesús, dentro de su infinito amor, nos lleva a esta palabra, hermanos, al perdón. Regresemos, hermanos, en el tiempo. Hagamos en nuestra mente como si estuviéramos viendo a Cristo, hermano, en sus últimos momentos en la tierra, cuando está siendo lacerado, crucificado, sufriendo en carne, hermano, después de haber sido humillado, después de haber sido desnudado en la calle, hermanos, de haber sido colgado del madero, cuando está casi por expirar, sufriendo en agonía, voltea sus ojos al cielo y le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿él qué culpa tenía? Ninguna. Y aún al recibir el castigo por el pecado del mundo, del pecado tuyo, hermano, del pecado mío, pide al Padre que nos perdone.
Manifestación de amor no hay más grande que la de Cristo. Ejemplo más grande no podemos encontrar. Y el mismo Cristo nos dice antes de morir, dice que vivamos en el amor, hermanos, que perdonemos. Por eso nos dice la Biblia, hermanos, nos recuerda, y en Lucas 23, 24, Padres, perdónalos. Perdónalos de todas las ofensas que me han hecho. Perdónalos por esta crucifixión y este dolor. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y hermanos, Cristo da una orden. Cristo nos dice, quieren ser conocidos como mis discípulos, y si serán conocidos como mis discípulos, pero depende del amor que se prodiguen unos a otros, hermanos. La llave de todo, hermanos, de la vida eterna, de la felicidad en este mundo, es el amor, hermanos. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos, hermanos, no pone restricciones, dice, en esto conocerán todos los que te vean, todos los que te conozcan, que son mis discípulos, dice, los reconocerán como mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Todos los que te vean te reconocerán como hijo de Dios. Si no tendrás tú que expresarlo, no tendrás que decir, yo soy hijo de Dios, no. Los demás sabrán que eres hijo de Dios por el amor que expresas. Por lo que el amor que expresas unos a otros, y eso incluye el perdón, hermano. Eso incluye el perdón. En esto conocerán, dice. Hermanos, Jesús nos pide también que tengamos un proceder, es el proceder sobresaliente del amor. Nos pide que tengamos el proceder del perdón. Porque, hermanos, en una ocasión, recordando en la clase anterior, recordemos cuando Pedro le pregunta al maestro, le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Y le dice Pedro, no, le perdonará 70 veces 7, Pedro. Un proceder dice que debe de ser de amor todos los días. 70 veces 7, Pedro. 70 veces 7, Joel. A quien tengas que perdonar, dice, tienes que perdonarlo 70 veces 7. Y hermanos, si eso sucede con los de afuera, con los que no son tu esposa, con los que no son tu esposo, ¿cómo será con tu esposa? ¿Cómo será con tu esposo? Dice Cristo, yo no vine a juzgarte, yo vine a ofrecerte el perdón de los pecados, a llamarte a arrepentimiento, hermano. Porque, hermanos, en muchas ocasiones cuando nos equivocamos, porque en muchas ocasiones nos hemos equivocado, ¿quién puede decir que nunca se ha equivocado? Por eso la pregunta principal con la que iniciamos es, ¿quién puede decir que no ha pecado? Cuando nos equivocamos y reconocemos que nos equivocamos, hermanos, lo primero que hacemos o debemos de hacer es pedir perdón. Queremos que nos perdonen. Sí, hermano, pero ¿tú perdonas? ¿Tú sabes perdonar? Muchas veces decimos, perdono, pero no olvido. No, hermanos, eso no es perdonar. Perdonar significa muchas cosas y que necesitamos, hermanos, mantenernos dentro de los lineamientos del amor. Porque, hermanos, hay que recordar que cuando solicitamos el perdón, también debemos recordar que debemos otorgarlo. Hay que recordar aquella parte de la Biblia cuando Cristo hace aquella parábola, cuando le dice que había un hombre que le pedía que le perdonaran su deuda al rey, y el rey generoso le dice, sí, está bien. Sale y se encuentra a quien le debía menos de lo que él debía al rey, y le exige que le pague y lo desnude en la calle, hermano, porque no tenía con qué pagarle. El rey se entera y lo manda a traer y dice, ¿por qué has hecho ese mal si yo te he hecho un bien? Hermanos,
Eso pasa también con nosotros. Cuando le pedimos perdón a Dios y queremos que nos perdone, pero perdonamos, hermanos, perdonamos al que nos ofende, perdonamos con misericordia, hermanos, hacemos uso de la misericordia para perdonar. Pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas espirituales, nuestras ofensas terrenales. Hermanos, recordemos cuando le dicen al maestro, maestro, enséñanos a orar. Y en esa oración, en ese fragmento, hermano, en un pequeño fragmento de esa oración, le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseña el Padre Nuestro, que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Y en esa pequeña parte del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, le pedimos a Dios, perdona nuestras deudas. ¿Y nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hermanos? Si queremos el perdón de Dios, ¿verdad? Todos queremos el perdón de Dios. No podemos negar que es un deseo ferviente de cada cristiano. Pero también es el deseo ferviente de cada cristiano perdonar. Está en su palabra, está en su mente, está en su corazón el perdonar, hermanos. Porque debemos hacer uso de esa benignidad, hermanos. Debemos hacer uso de la misericordia, del amor. Y no es para decir, hermanos, ¿estás oyendo, hermana? ¿Estás oyendo al hermano Joel lo que dice? O la hermana, oye, escucha al hermano Joel, y que le esté codeando al hermano o la hermana a la hermana. No, hermanos. Esta es personal. Esto es júzgate a ti mismo. Tú perdonas, hermano. Tú perdonas, hermana. Pero si le pides perdón a Dios y quieres que te perdone, pero tú en la tierra perdonas. Hermanos, debemos hacer uso de eso. Debemos hacer uso de la benignidad, de la misericordia, del amor. Porque de otra manera, hermanos, ¿cómo nos perdonará Dios a nosotros? Miren, vamos a tomar en Efesios 4:23, hermanos. El apóstol Pablo da una descripción muy bella, dice. Un consejo, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense, antes que todo, dice, debes de ser benigno, misericordioso, amoroso, amorosa, para que perdones a tu hermano, para que perdones a tu hermana. Porque Dios envió a su Hijo para perdón de los pecados. No es algo que te estén cobrando, hermano, no. Sino te está pidiendo, te está recordando, te está dando una recomendación. Pablo dice, Cristo perdonó. Y tú serás capaz de usar el amor. Tú serás capaz de ser benigno. Tú serás capaz de ser misericordioso con tu hermano, con tu hermana. Podríamos decir que ser misericordioso, benigno, es una cualidad, hermanos, divina, a la cual debemos allegarnos, porque necesitamos de ella, hermanos. Porque necesitamos perdonar, así como necesitamos también que nos perdonen en la tierra, y Dios también, hermanos. A quien ofendes, o cuando te han ofendido, perdona también. Necesitamos, hermanos, reflexionar mucho en ello. Cada vez que tengamos una ofensa, hermanos. Y hoy que estamos hablando de esos problemas tan graves en un matrimonio, como es el adulterio, como es la violencia, como es el abandono, hermanos. Necesitamos recordar a Dios y que Él sea quien nos guíe. Vamos a hacer una pequeña reflexión, hermanos. Dice, perdonar no significa ceder. Eso no quiere decir que digas, sí, te perdono, pero no te lo olvido. No, hermanos.
Muchas veces, después de un conflicto en el hogar, un conflicto tan fuerte como estos que acabamos de enumerar, vienen lo que llaman en el mundo el estira y afloja, hermanos, que implica que el cónyuge ofendido, quien ha recibido la ofensa, pues pone condiciones al ofensor. Y este último, y el ofensor, hermanos, crea argumentos. Uno de los argumentos más comunes, hermanos, que se usan es que no me has perdonado. Es que realmente no me has perdonado. Y ambos, no nada más uno, ambos, el ofensor y el ofendido, hermanos, nos olvidamos de que el proceso del perdón lleva tiempo. Queremos un perdón instantáneo, hermanos. No es un Alka-Seltzer ni un sal de uvas, hermanos, el perdón. Y mucho menos ese tipo de faltas. Que es el rápido alivio para la indigestión. No es una indigestión. No es una gripa que se cura en 2-3 días. Se requiere tiempo y comprensión de ambos, hermanos. Pero es una comprensión permanente del día a día. Se ha generado una fractura enorme, hermanos. Una grieta muy grande entre esa pareja, entre ese matrimonio. Y se necesita ciertamente, hermanos, que se perdonen. Pero ese perdón, esa cura, solamente puede llegar a través, hermanos, del amor, del trabajo unido, hermanos. Dicen, sí, siento todavía rencor, siento nomás, pues tal vez no has trabajado tampoco para ganarte ese perdón. El pedir perdón, hermanos, también implica un cambio de actitud. El pedir perdón también implica el entender que estamos mal. El pedir perdón también implica, hermanos, el ceder y entender que no va a ser una solución instantánea. Repito, hermanos, no es una indigestión para que con un sal de uvas, un Alka-Seltzer se solucione. Es un trabajo de día a día de ambos, de cambio de actitud de los dos. Dicen, no, pues es que no te ha perdonado todavía, no, y te lo has ganado ese perdón. Has trabajado por él. Has dado tiempo. Ha habido cambio en ti, hermano. Ha habido cambio en ti, hermana. Si eres tú la que ofendiste, hermano. Si eres tú, varón, el que ofendiste. ¿Has cambiado o te mantienes igual? ¿O solamente quieres recibir el perdón y seguir igual, hermano? Seguir igual, hermana. Ya me perdonó, después me volverá a perdonar, ¿no? No, hermanos. Implica un cambio. Pero un cambio en el amor de Dios, un cambio en el amor de Cristo, hermanos. Porque necesitamos madurar, necesitamos crecer y necesitamos de restaurarnos día a día, todos los días, no ayer, no mañana, hoy empezando. Porque sí necesitamos cambiar y sí necesitamos perdonar, pero también necesitamos trabajar en ese perdón ambos. Si perdonar no significa injusticia, hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, actuar con misericordia posiblemente previene que nosotros cayéramos también en ella. Hermanos, dice, hermanos, si alguno fue tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Restaurar, hermanos. Una restauración, decía una vez un hermano, no, es que restaurar es nada más, es como un florero de cerámica. Se cayó, se rompió, pues nada más es pegar los pedazos y se acabó. No es cierto, hermanos. Un florero, cerámica, lo llevas con el alfarero, hermanos. Lo vuelve a fundir, vuelve a unir los pedazos, pero fundiéndolos, y lo restaura, lo vuelve a hacer y tal vez hasta más bello, hermano. Y eso el alfarero no lo hace en un instante, como arte de magia, como el mago que saca de su sombrero un conejo. No, hermanos.
Lleva un proceso, que es el volver a unirlo, que es el volver a fundirlo, que es el volver a moldearlo, que es volver a llevarlo al horno, hermanos. Es decir, tienes que poner de tu parte. Tienes que poner todo lo que está dentro de ti para que Dios pueda actuar en tu vida, para en ambos, tanto para el que ofendió como para el que es ofendido. Pero poner de tu parte significa entregarte al Señor. Dice, fíjense qué clara está la Biblia. Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en falta, vosotros que sois restaurad. No te dice instantáneamente. No te dice toma tu varita mágica y ya. Es un proceso la restauración. Es un proceso, hermanos, que debemos vivir si hemos faltado. Que debemos aceptar. Y de buena gana recibir del Señor, recibir de Dios la disciplina que necesitamos. Hermanos, eso no es fácil. Si no es fácil pedir perdón, mucho menos es fácil, hermanos, aceptar cuán equivocados podemos estar, pero necesitamos hacerlo. Porque solamente nos engañamos a nosotros. A Dios no engañamos. A nosotros solamente nos engañamos. Dios lo sabe todo, hermanos. Desde el día que nací, desde que estabas en el vientre de tu madre, Él te sostuvo. No conocerá tus pensamientos también. Entonces, hermanos, la restauración no es un acto de injusticia. Necesitamos someternos a Dios. Necesitamos dar el tiempo que Dios nos pide para poder restaurarnos, hermanos. Para poder restablecernos. Implica muchas cosas. Implica un proceso. No es del día. No es de hoy. No es de ayer. Y posiblemente no sea nada más mañana. Si quieres servir a Dios, si quieres ser hijo de Dios, si quieres resolver tus problemas, si quieres restaurarte en Cristo, hermano, tenemos que someternos a la restauración, al proceso de restauración. Y no es un acto de injusticia, hermano. Hay que entenderlo como tal. Perdonar, hermano, significa dominio sobre el enojo. Dominar el enojo, hermanos, qué triunfo tan grande. Poder dominar el enojo. No permitir que nos domine la ira. No permitir que actuemos conforme al coraje que sentimos en ese momento. De acuerdo a los recuerdos amargos, a la amargura y el dolor que ocupan nuestra mente. Hermanos, cuando nuestra mente no está pensando en Dios, en el trabajo o en algo creativo, hermanos, se regocija nuestra mente en los recuerdos más malos. Se regocija nuestra mente en todo aquello que nos causa dolor. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ociosa. Pensar en Dios no es estar ocioso, hermanos. Pensar en Dios no significa que estemos sin hacer nada, al contrario. Estamos regocijándonos en el Señor. Pero cuando empezamos a recordar cosas que nos lastiman o que nos han lastimado, nos llenamos de rencor y de ira. Necesitamos dominar también nuestra mente para que el enojo no nos domine a nosotros y actuemos conforme a Dios agrada. Perdonar significa vencer el rencor, hermanos. Una de las victorias más grandes que puede tener un ser humano es vencer el rencor. Ese sentimiento que se alberga en nuestro corazón puede corroer el alma, hermanos. Como el óxido puede corromper, puede destruir hasta uno de los metales más duros. El rencor acaba, hermanos, con hogares, con vecindarios, incluso podríamos decir que hasta con ciudades. El rencor no es algo bueno que nosotros podamos decir que habita en nuestro corazón y que nos dé vida. Por el contrario, nos lleva a muerte, hermanos. Necesitamos vencer el rencor con el perdón.
Necesitamos aliviar nuestra alma de ese rencor perdonando, hermanos. El perdón es un triunfo sobre la violencia, hermanos. El triunfo más grande de Cristo, ¿cuál fue, hermanos? ¿Los milagros? No. El triunfo de Cristo más grande fue el perdón de la humanidad a través de la fe, hermanos. A través de su sangre derramada. Él triunfó, dice, porque yo he vencido al mundo, dice. Él triunfó porque Él perdonó, hermanos. El perdón es el triunfo sobre la violencia. El perdón es el triunfo sobre el pecado. El perdón es el triunfo de Cristo en el mundo, hermanos. Es por eso que necesitamos de Él. Es por eso que necesitamos, hermanos, hacer uso del perdón en toda nuestra vida, uso del amor, de todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, del perdón, para que el Espíritu de Dios viva en nuestras vidas. Hermanos, así como estas parejas que nosotros podemos ver, que inician, recordemos también cómo era nuestra vida en un principio, hermanos, nuestra vida conyugal, hermosa, con el paisaje que vemos, llena de tranquilidad, de amor, de paz. Necesitamos liberarnos, hermanos, para regresar a esa paz, a ese amor, a esa hermosura, a esa belleza que rodeaba a nuestro matrimonio, hermanos. Necesitamos perdonar para liberarnos de rencor, de ira, para vencer, para dominarnos, para tener dominio propio y hacer lo adecuado delante de los ojos de Dios. Para que también podamos traer bendición a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, hermanos. Para que también podamos, hermanos, pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a los hermanos, pedir ayuda a quienes son espirituales y que pueden, hermanos, a guiarnos, no solamente en el camino del mundo, sino en el camino espiritual. Necesitamos someternos, hermanos, a un proceso de sanación, al proceso de restauración, al proceso de sanar esas heridas que tenemos cuando hemos vivido uno de estos conflictos. Y no lo podremos lograr, hermanos, si no hemos perdonado. Porque con el perdón traemos la bendición de Dios y tendremos la capacidad de pedir ayuda. Ya no nos dará vergüenza pedir ayuda, hermanos. Ya no nos dará temor al qué dirán. Y nos podremos someter a un proceso de sanación que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hermanos, hablar también de la ayuda que necesitamos, los otros matrimonios, hermanos. Si un matrimonio que ayuda a otro, podríamos decir, hermanos, que es como el buen samaritano, que ha curado las heridas, que ha vendado, que ha desinfectado, curado y vendado aquel que se mostraba como su enemigo, pero lo vio herido y lo ayudó para que no muriera. Y vigiló de él, hermanos. También así se puede vigilar que sane totalmente. No vigilar su actitud, porque eso depende de ellos. Pero sí vigilar en qué alimentan su vida. Dar la guía, hermanos, para que también nosotros podamos recibir esa bendición. Vigilar que sane totalmente, para que esas heridas, esas cicatrices, se cierren por completo y no vuelvan a abrirse. Para poder hacer esto, hermanos, la pareja, el matrimonio necesita hacer uso de la humildad, necesita hacer uso de la paciencia, porque no es un proceso corto. Necesitamos, hermanos, combatir los efectos de un conflicto. Todos los efectos que acabamos de ver, todos los efectos que acabamos de entender que surgen, porque a veces estamos ciegos y no los visualizamos. Esto, hermanos, la humildad, la paciencia y el reconocimiento de la necesidad de combatir esos efectos son la compañía indispensable de un camino de un matrimonio que en esos momentos, después de esos conflictos, van cuesta arriba, hermanos. Van en una cuesta muy inclinada,
y que sí necesitan ayuda. Pero primero será la ayuda de Dios, hermanos. Y para recibirla necesitamos la paciencia y la humildad. Como esta pareja, hermanos, que se ven amorosos, cercanos, en paz, también necesitamos trabajar nosotros en ello para poder estar así. Más que una tarea, hermanos, es una propuesta de trabajo, es una propuesta de actividad, de matrimonios, que por separados, hermanos, se revise la magnitud de sus conflictos. El hombre por su lado y la mujer por su lado, y vean los conflictos que tienen y la magnitud, cuál es más grave que otro, y que los ordene, hermanos, que escriba una lista. Esperemos que sea una lista corta y que ponga como mayor prioridad al primero, como el más grande. Después compartirla, intercambiarlas, hermanos, y entre los dos ponerlas en el orden de prioridad, el más grave primero, hermanos. Con esto, hermanos, entenderemos los impactos que ha causado en mi pareja. Entenderé los impactos que ha tenido mi esposa con mis actos, con mis conflictos. Entenderá mi esposa los conflictos que hemos tenido y cómo me han afectado a mí como varón. Hermana, también se necesita de la comprensión de la mujer, no solamente el hombre. Entonces, hermanos, una vez que estamos en ese punto, una vez que hemos entendido, una vez que los hemos ordenado y hemos sido empáticos con el impacto causado con mi pareja, estamos listos, hermanos. Es nuestro punto de partida para poner nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio junto con mis hijos en las manos de Dios. Y estamos listos, hermanos, para recibir la ayuda. ¿Estamos listos, hermanos? Porque si es así, hermanos, solamente en Dios podemos confiar. Y en Él necesitamos poner nuestros problemas en sus manos, poner nuestros problemas y pedir la ayuda de su Espíritu. Que sea el Señor quien nos guíe, nos cuide y nos aparte del mal y la tentación. Pero para eso necesitamos cumplir con lo que a Él agrada. Vamos a orar, hermanos, para concluir nuestra escuela de matrimonios. Con respeto vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, hoy te damos gracias, bendito Señor, porque tú nos has permitido estudiar tu palabra. Porque hoy entendemos, Señor, qué camino debemos seguir. Porque a través de tu Espíritu, Señor, a través de tus Escrituras, podemos entenderte. Tú que nos has dado, Señor, tu guía. A ti que necesitamos día con día, bendito Padre, y nunca nos abandonas. Por favor, danos la sabiduría, la fuerza para poder seguir tu camino. La sabiduría para entenderte, Señor, para entender también lo que he hecho mal, para poder separarme de ese mundo que solamente me causa lágrimas y tristeza, para poder seguirte, bendito Padre. Dame fuerza, Señor, para poder corregir lo malo que he hecho, para poder, Señor, hacer feliz a mi esposa, para que podamos, Señor, seguirte en familia. Todo esto te pedimos, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor Redentor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.